que nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para... Hoy no vengo a hablar de moda ni de tendencias. Hoy quiero compartir una historia que duele, una que refleja la realidad que muchos viven en silencio en nuestra tierra. Hoy quiero hablar un tema un poco delicado que es el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. En una inmensa sabana forrada de cultivos de caña, en el estado de Jalisco, México, destaca un pequeño predio rectangular con muros de concreto, dos precarias edificaciones y un portón negro de madera, con dos caballos pintados, que da a conocer el nombre del lugar, Rancho Izaguirre. Un lugar que para los vecinos del municipio de Teuchitlán solía pasar desapercibido, hasta que en septiembre de 2024 la Guardia Nacional allanó el terreno entre tiroteos, arrestó a 10 personas, rescató a 2 secuestrados y encontró un cadáver. La semana pasada, después de que la Fiscalía Local dijo que no encontró más cosa tras los allanamientos, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que ahí, además de un campo de adiestramiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación, había hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de las víctimas de una de las empresas criminales más poderosas de México. La misma Fiscalía Jalisciense descarta los hornos, aunque el grupo de buscadores mantiene su versión. Los vecinos los califican de cómplices, que están quemando al pueblo, que son maña. Y las investigaciones, cada día más empapadas por la desconfianza hacia las autoridades, continúan. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha pedido esperar a los resultados. Mucho de su gestión depende del tema seguridad. Al predio llegan cada mañana, bajo un sol punzante y una hulide de polvo, una decena de camionetas de las fiscalías local y nacional, así como de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, que en Teuchitlán no tiene más de 30 oficiales. Por la tarde se van y el predio en la noche queda solo, como si no fuera un foco de atención nacional y mundial. Que lo es porque los buscadores, con su denuncia, dieron a conocer las fotos de sus hallazgos, donde se veían los zapatos corroídos, las playeras agujereadas y las mochilas polvorientas de los jóvenes que pasaron por este otro epicentro de la crueldad humana. El nombre de Teuchitlán está en el ojo del huracán de la crueldad humana. El nombre de Teuchitlán está en el ojo del huracán del mundo, me dice Jaime Gustavo Nabel, el párroco del municipio, mientras suenan niños hablando y riendo como en cualquier tarde calurosa de catequesis en la parroquia. Dicen que somos el Auschwitz mexicano, el infierno en la tierra, la herida abierta de la humanidad, y no, Teuchitlán no es el asesino ni el culpable de este horror. Academia Militar. David Saucedo, un experimentado consultor en seguridad, tiene una explicación. Estos centros logísticos están aislados de los entornos urbanos porque en ellos hay detonaciones, gritos por las prácticas de tortura, explosivos, necesitan privacidad, necesitan una barra perimetral de seguridad que los aísle. Al tiempo, están cerca de la ciudad porque es ahí donde necesitan a los reclutas. En Guadalajara en este momento hay una batalla entre dos carteles que necesitan nuevos soldados y estos centros se suelen usar para abastecer la batalla. El reclutamiento voluntario o forzado es una práctica común de la estructura criminal de los carteles, sirven para formar halcones, vigilantes, sicarios y narcomenudista, y son gestionados por exmilitares y mercenarios, señala Saucedo. Una investigación incompleta. El hallazgo de restos fue denunciado la semana pasada por Guerreros Buscadores de Jalisco, pero las autoridades tenían conocimiento del lugar desde el 18 de septiembre del año pasado. El fiscal Salvador González informó que primero fue la Guardia Nacional la que realizó un operativo contra la delincuencia en el lugar en el que presuntamente se realizaban actividades criminales. Fueron detenidas 10 personas y rescatadas 2 que estaban secuestradas. Otros civiles huyeron tras un enfrentamiento. Las autoridades también hallaron un cadáver a la vista, por lo que iniciaron una búsqueda que se prolongó hasta octubre, aseguró González. Participaron más de 10 personas, retroexcavadora, medidores de compactación de suelo y binomios caninos, explicó el fiscal en martes. Ante los recientes hallazgos,
Es evidente que los trabajos fueron insuficientes. Ante ello iniciamos una investigación para poder determinar posibles omisiones de cualquier autoridad y fincar responsabilidades, indicó. El funcionario aseguró que, según las investigaciones periciales actuales, no hubo actividad en el predio desde que se hicieron los primeros trabajos el año pasado, por lo que presumiblemente los restos encontrados por los activistas no son de víctimas recientes. El video de Cartel de Jalisco. En un video de más de 4 minutos difundido en redes sociales este lunes 17 de marzo, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, rechazaron las denuncias de que el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, haya funcionado como centro clandestino de exterminio, reclutamiento forzado o crematorio, y acusaron a colectivos de búsqueda y medios de comunicación de manipular los hechos. La grabación muestra a un hombre encapuchado y armado que se presenta como miembro activo del grupo criminal, leyendo un comunicado frente a una formación de 32 personas vestidas de negro, encapuchadas y armadas. Bueno, yo les mando el video y ustedes saquen sus propias conclusiones. Buenas tardes. Soy miembro activo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La razón del video es esclarecer los hechos basados en la realidad, en tiempo y forma. El 18 de septiembre del 2024 aseguran el rancho Izaguirre como resultado de una persecución donde se dan 2 privaciones ilegales de la libertad. Resguardan y analizan el predio sin encontrar indicios o pruebas del campo de exterminio y dejan la investigación dando todo por terminado. El 8 de marzo del 2025, un grupo de madres buscadoras, respaldadas por no sé quién y con información de dudosa procedencia, contradicen en un 100% los indicios encontrados de 6 meses anteriores por elementos federales. Notifican el hallazgo de un campo de exterminio, reclutamiento forzado, donde tenían más de 250 secuestrados y otro tanto igual de secuestradores. ¿Qué encontraron? ¿Cuánto encontraron? No encontraron nada. Lo cierto es que el inmueble siempre estuvo asegurado por el gobierno federal, por patrullaje en tierra y aire. Y ellos mismos aseguran que no hubo presencia del crimen organizado en ese lapso de tiempo. Existe un expediente, detenciones y un número indeterminado de autoridades que nos pueden responder las preguntas. Para los medios de comunicación, deberían escoger con más cuidado los testimonios de lo que acusan al Cártel Jalisco Nueva Generación y verificar la veracidad de lo que se dice, porque el cártel no tenía presencia en la zona que se menciona en el 2012. ¿Con qué autoridad intervinieron o con qué fundamento ingresaron a un inmueble asegurado el grupo de madres buscadoras? Su deber era comunicar a una autoridad competente y lo que hicieron fue sembrar e idear una película de terror para causar furor en las redes sociales. ¿Qué están escondiendo? ¿Quién la respalda? ¿Por qué intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación? Con mentiras e historias inventadas y sin fundamentos. Ciertamente, pertenecemos al crimen organizado, pero nos regimos bajo códigos. Soy padre, hijo, hermano y esposo, y comprendo el dolor y la angustia por la que están pasando, pero no es la manera de hacerlo y distorsionar la realidad. ¿Qué buscan? Jalisco está tranquilo. Vean las estadísticas. No hay secuestros y hay 0 homicidios en comunidades rurales. Y se puede presumir que el pueblo está en paz y está tranquilo. ¿Qué quieren? ¿Otro Sinaloa? ¿Donde se rompió la paz social? ¿Secuestros? ¿Homicidios? ¿Y tener que emigrar a otro estado o a otro país para poder estar tranquilo? Quiero pedir disculpas a nombre de mi persona y de mis compañeros por presentarme con armas de uso exclusivo del ejército. En ningún momento se hizo con la intención de amenazar o intimidar a nadie. Es para demostrar y desmentir los falsos testimonios de los cuales se nos acusa. Entonces, en su momento, yo
y mis compañeros fuimos secuestrados? ¿Qué persona en su sano juicio le daría a un secuestrado un arma para que lo cuide? Esto no tiene lógica y no tiene sentido alguno. Estamos y seguimos aquí porque yo, al igual que mis compañeros, compartimos los mismos ideales, al igual que nuestro líder. Reconozcamos como sociedad que hemos perdido todo valor y todo principio. Somos crimen organizado, pero ustedes buscan causar asombro y pánico de algo que sucede a diario, corrompiendo los testimonios y alterándolos a una sola dirección. Creen que es lo correcto. Nadie está obligado a lo imposible. Somos el pueblo, servimos al pueblo y estamos con el pueblo. Gracias. Buena tarde. El video fue difundido tras el hallazgo de restos óseos calcinados, más de 200 pares de zapatos, ropa, cartuchos percutidos y objetos personales en el rancho Izaguirre, situado a unos 60 kilómetros de Guadalajara, capital estatal. La búsqueda fue encabezada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, conformado por familiares de personas desaparecidas. El predio ya había sido cateado en septiembre de 2024, sin que entonces se documentaran evidencias concluyentes. La Fiscalía de Jalisco reconoció que las diligencias iniciales fueron insuficientes y retomó en ese entonces las investigaciones tras el hallazgo del 5 de marzo, que más tarde sería absorbida por la Fiscalía General de la República, FGR. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, ha calificado como perturbador que autoridades como la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal no detectaran pruebas durante su primera revisión del predio. La ONU pidió una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y transparente. El colectivo de búsqueda sostiene que el rancho habría sido utilizado por un grupo criminal como centro de reclutamiento forzado, donde jóvenes captados mediante engaños habrían sido obligados a entrenarse y, en algunos casos, asesinados. Según testimonios, las desapariciones estarían ligadas a falsas ofertas de empleo y captación por la fuerza. Es solo un reflejo de una realidad que azota a muchas comunidades en nuestro país. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento de tantos. Es momento de alzar la voz, de exigir justicia y de no olvidar a quienes ya no están. Porque mientras haya memoria, habrá esperanza. Y mientras haya esperanza, y fuerza para seguir adelante. Y bueno, eso sería todo por hoy. ¿Crees que es verdad lo que dice el cartel de Jalisco o solo es para negar todo y ocultar la verdad? Dime lo que tú piensas aquí abajo en los comentarios, los voy a andar leyendo. Si les gustó este video no olviden suscribirse y denle like y no olviden compartirlo, que eso me ayudaría mucho y me motivará más a subir más videos así. Acuérdense de esto, Clore no es solo un personaje sino somos todo el pueblo que se despierta contra la opresión y la injusticia y la corrupción del gobierno y del mundo. Nosotros tenemos el power.